Seguramente cuando eras chico más de una vez la pintaste a la casa histórica. Y si sos de otro lugar del país, seguramente toda la vida le dijiste casita de Tucumán. Nosotros estuvimos hablando con la directora, Patricia Murga, que nos contó todas las refacciones que se hicieron, pero además nos contó mucho de la historia de aquel 9 de julio de 1816. Veamos la primera parte de este rinconcito de la historia argentina. ¿Estás rogando que sea 10 de julio o no? Sí. Pero es lindo, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero hay que ponerle el cuerpo y es un poco complicado, pero no, es muy emocionante este año. ¿Hace cuánto que estás vos al frente de la Casa Histórica del museo? 17 o 18 años, no me acuerdo, desde el 99 hagan el cálculo, 17 años creo. ¿Y soñabas con este momento? No, con este no. Con este momento. A ver, yo trabajo aquí hace 29 años y estoy a cargo del despacho de la dirección en esos términos. De hecho, la directora hace estos 17 años y medio. Y hace muchos años que nos venimos preparando para esto, sabiendo que había que ponerle el cuerpo y ya el año pasado sabíamos que iba a ser muy complicado porque no se habían hecho las cosas con tiempo. Todo se hizo este año, gracias a Dios, porque la obra que se ha hecho a la casa es una obra seria, no es un lavaje de cara, es la primera etapa, faltan más cosas. Y también sabíamos que al margen de la obra y de este montaje de la nueva muestra, de la nueva exposición, había que preparar todos los festejos. Y bueno, la Casa Histórica es como el punto de intersección y para eso sirve la teoría de conjuntos que se estudia en cuarto, quinto grado. Es un punto de intersección y es un núcleo energético. Ya a esta altura estamos, está resultando bastante complicado coordinar actividades, coordinar intereses, pero bueno, lo estamos logrando. Algún reto me voy a ligar. Ahora, vos me hablás y veo la cantidad de gente que entra, sale, van, viene, todo. Y yo me imagino hace 200 años atrás debe haber sido más o menos parecido. Bueno, esta casa, es muy importante saber que la casa, cuando funcionó el Congreso, era la sede del Congreso, no era una vivienda. Claro. No era una vivienda, de hecho funcionaban como oficinas. Estaba la guardia del Congreso, la secretaría, la sala de sesiones era el comedor, pero el resto de la casa estaba ocupada por el Estado, digámoslo así. Hay una vieja historia, la tradición que doña Francisca prestó de la casa y no es así. Desde el comienzo del proceso revolucionario, 2 de los hijos de doña Francisca estaban de acuerdo con la revolución y entonces la casa fue usada para distintos fines por el Estado. Y cuando se decide la reunión del Congreso, lo que se hace es formalizar el alquiler y es destinada al Congreso. Y el Congreso sesionaba con sesiones públicas, el público accedía por las ventanas del salón, había una barra que separaba el sector donde estaban los diputados del público que podía asistir, del otro lado del patio había otra puerta que permitía verlo. Y cuando se trataban temas delicados como diplomáticos o de guerra, pensemos que seguíamos en un proceso de guerra, se hacían las sesiones secretas. Gracias, por suerte, se conservan las actas de esas sesiones secretas. Ahora, el procedimiento, cuando esto ocurría, era que había guardias a 10 pasos de las puertas que no permitían que nadie se aproximara a escuchar. Entonces ahí estaríamos cómo va a ser el 9 de julio. Guardias a 10 pasos. Para que nadie se acerque a escuchar. No, se trata de parte de la convivencia y de la comprensión de que cuando hay funcionarios y autoridades no es posible el acceso del público. Entonces, así va a ocurrir. El 9 va a estar como clausurado y el resto de los días abierto al público. Usted que sabe tanto, ese 9 de julio, ¿llovió, no llovió?
No, era un día... Por ejemplo, el 25 de mayo nos dibujan con los paraguas que ni se habían inventado, pero bueno, ponen los paragüitas. No, sí había paraguas, ¿no? Sombrillas. Pero eran, sí, claro. Eran más sombrillas. Y eran más escasas, unos cuantos ricos que podían tenerlas. Pero a ver, el 9 de julio era como estos julios nuestros, soleados, muy fríos. Sí, cuando se hicieron algunas de las reuniones preparativas con gente de ceremonial, de presidencia, de seguridad, preveían que lloviera. Y yo dije, no va a llover. Y le grité al cielo, no va a llover, va a haber sol, y ahí está, vamos a llegar con sol. Lo que sabemos es que era un día fresco, soleado, no hay ninguna referencia a lluvia para nada, y debe haber sido un lindo día. Aunque me imagino que ni cuenta se daban de cómo estaba el clima, la decisión, digamos, la decisión que se toma ese día es una decisión de vida o muerte. Eso es algo que hay que comprender para valorar lo que representó en esos meses de julio de 1816 que estos diputados decidieran la independencia, porque el resto de los territorios americanos habían sido recuperados por la corona, había ejércitos amenazando por todos lados y lo que podía ocurrirles era que les cortaran la cabeza o los ahorcaran, perdieran sus bienes. Y esa decisión fue no solo un tema discursivo, fue una decisión de vida o muerte. San Martín apuraba con sus cartas desde Mendoza, Belgrano apuraba con su presencia caminando por afuera, tal vez viendo por alguna de estas ventanas alguna de las sesiones. Digo, hubo mucha gente que no estuvo en el Congreso en sí, pero que participó activamente en el pedido de independencia. Unos días antes del 9 de julio, Belgrano había regresado de su misión en Europa y lo que planteó a los diputados este escenario de dificultades y la necesidad de la toma de la decisión. Porque el problema era que el proceso revolucionario se inicia con un paraguas de fidelidad a Fernando VII. Y lo importante es saber que lo que ocurrió en mayo de 1810 es la formación de un gobierno patrio, pero no tenían el camino prefigurado. Todo se fue, intentos de negociación, el endurecimiento del rey de España también endureció las posturas. Es un proceso muy complejo y... A ver, trate la gente de definir en 3 líneas qué es lo que ha ocurrido en los últimos 4 años en nuestro país y la complejidad es muy importante. Había mucha gente presionando y probablemente mucha gente presionando en lo contrario, porque si no, no estaríamos hablando de debates. Y lo que tratamos de manifestar y de que la gente tenga en claro es que todo resulta de negociaciones, de intercambios, de disidencias y las decisiones finalmente son también apelando a la física, la sumatoria de fuerzas y muchas veces no hay un proceso lógico, sino que hay elementos que pueden modificar un proceso y bueno, eso es lo lindo de la historia, ¿no?